trabajar acá, vamos a iniciar brevemente con esta información que recuerden estuvimos conversando la clase pasada sobre la clasificación de preguntas. Este cuadro se lo voy a enviar, ¿listo? ¿Por qué? Porque noté en la actividad que hicimos previa que hay muchísimos errores, imprecisiones en la manera en que se hizo el ejercicio, ¿sí? Entonces de esta manera quiero que tengan como una guía mucho más precisa para que ya en el tercer módulo van a tener nuevamente una actividad relacionada con este tema, ¿sí? Para que tengan una guía más precisa y más cercana de cómo se debe realizar, ¿sí? Recuerden que la clasificación de las preguntas tiene dos elementos importantes. La primera, que es abierta, simplemente para que lo recuerden, que quiere decir que simplemente es una pregunta que se deja para que el estudiante de manera autónoma pueda analizar o explicar un concepto, una idea, etcétera, ¿sí? ¿Cuál es? Ojo con el micrófono, muchachos. Voy a acompañarla ya. ¿Quién tiene el micrófono activo por ahí? Porque nosotros aquí te lo venimos caminando. Ay, Dios mío, Girlenis. Se nota que está prestando atención Girlenis, ¿no? Dios mío bendito. Ay, profe, qué fe. No. Ahí ya va perdiendo en el tercer módulo. Menos 5 puntos ahí ya. Entonces. Ay, Dios mío, esta cambiadera de ventana también complica. Bueno, entonces les decía, el tema de las preguntas, simplemente un recorderis súper rápido, es que con ello pues les permiten, por un lado, con las preguntas abiertas, complejizar la manera en que se pregunta, ¿sí? En las abiertas permite que sea autónomo, que sea mucho más amplio, que hay dos posibilidades de preguntar en las abiertas y es argumentativa, en la que hay que explicar, justificar o refutar alguna idea o concepto, y en la propositiva, de alguna manera hay que especificar un plan para llevar a cabo una acción. ¿Sí? Recordemos la actividad, por ejemplo, en la que trabajamos sobre el aprendizaje basado en problemas. ¿Sí? Ustedes al final de esa actividad debieron proponer una salida frente a una situación particular que examinaron. ¿Sí? Con las preguntas cerradas les presenté 3 opciones, hay muchas más, pero en ciencias sociales y en historia específicamente siento que estas son las 3 más importantes. Hay una que no les mencioné que es falso verdadero, pero esa es supremamente simple. Múltiple respuesta o única respuesta, ¿sí? Aquí les voy a dejar, esto se los voy a enviar, repito, aquí les voy a enviar unos ejemplos un poco más concretos de cómo preguntar y cómo organizar las respuestas también, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta y nuevamente les digo, vamos a tener en el tercer módulo una actividad asociada a esto. Entonces, por eso es importante que lo tengan a la mano. Que también noté muchas falencias en estas preguntas específicamente. No hubo como una comprensión adecuada de la manera en que se ejecutaban estas preguntas, que deben ser muy concretas porque al ser cerradas deben especificar muy bien las posibilidades de respuesta y deben especificar muy bien, en el caso de las de múltiples respuestas, cómo se deben establecer las combinaciones para responder. ¿Listo? No sé si haya alguien que tenga alguna duda específica sobre el tema de la actividad de las preguntas para avanzar. ¿No? Bueno, vamos adelante entonces. El tema o el elemento principal de este tercer módulo entonces van a ser las herramientas didácticas. Y lo que quiero que realicemos en este tercer módulo es
un trabajo totalmente activo sobre la preparación de una clase de historia, la manera en que se presenta el contenido de historia en el aula de clase, que como ya lo hemos dicho anteriormente, pues tiende a complejizarse un poco porque está asociado con el tema de fechas, con el tema de nombres, con el tema de la memoria, pero de alguna manera estas herramientas didácticas nos van a ayudar a dinamizar la clase, ¿sí? Es un apoyo que de alguna manera los profesores vamos a tener para mediar entre esas complejidades que tiene la historia como ciencia, ¿sí? Entonces son recursos externos, son ayudas externas, pero que nos van a permitir esa mediación y esa dinamización del conocimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje en el aula. Ustedes que están en prácticas en este momento se han percatado que en ese proceso de enseñanza-aprendizaje hay muchísimos elementos en juego, ¿sí? Está la atención del estudiante, está las temáticas o las maneras en que se evalúa en el aula de clase, está el profesor como elemento, como les decía en algún momento, que configura y que es un puente entre el conocimiento y la investigación. Entonces estas herramientas van a ser indispensables para que ustedes se apropien no solo del conocimiento que van a impartir en el aula, sino que dinamicen muchísimo más ese conocimiento que van a impartir. Y va a ser de gran importancia y recordación también para los estudiantes, porque a raíz de ello van a tener una referencia mucho más exacta de la temática que ustedes van a dar. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son las particularidades de las herramientas didácticas? A ver, las herramientas didácticas existen en todas las áreas del conocimiento y en todos los niveles escolares, ¿sí? Incluso en el nivel universitario. Pero, jóvenes, el micrófono. Ay, Dios mío. Muchachos, ¿quién será que tiene el micrófono? Ay, Dios mío, voy a iniciar a jalar orejas acá quien active ese micrófono así de manera repentina. Bueno, entonces esas herramientas didácticas que están en todas las áreas del conocimiento, en todos los niveles escolares, como les decía, van a tener unas particularidades muy específicas en la historia, y es que son una recreación muchas veces de lo que fue ese pasado, o una manera de imaginar y recrear ese pasado para poder enseñarlo, ¿sí? Muchos de estos recursos van a ser ficticios, muchos otros van a ser reales, pero van a tener esa intención de generar una imaginación, una imagen, de recrear una idea, de recrear las formas de vida, las dinámicas sociales, las maneras en cómo los grupos sociales vivían anteriormente, y esa va a ser ese gran apoyo y esa gran ayuda que muchas veces la lectura sola como tal no permite dimensionar, ¿sí? Entonces, les presento acá una breve clasificación de estas herramientas didácticas. Muchas no las voy a explicar a profundidad porque son muy obvias, pero quiero que las entendamos en relación a lo que significan dentro del aula de clase y dentro de la preparación de una clase de historia, ¿sí? Entonces, tenemos dos diferencias importantes que las mencioné ahorita. Unas son fuentes históricas reales, ¿sí? Y otras son herramientas históricas ficcionadas. Quiere decir que hay algún elemento que incluye imaginación, que incluye creatividad, que incluye cierta subjetividad, pero que recrean de alguna manera ese contexto histórico al que queremos enseñar en el aula. Entonces, las fuentes históricas que vamos a poder tener como herramienta didáctica son la cartografía histórica, que hace alusión a, obviamente, los mapas antiguos, que nos van a ayudar a
eh, digamos, dimensionar lo que fue cierta situación, eh, y que de alguna manera son supremamente valiosos como tal, siendo solo el mapa como tal, porque tienen unas características. Muchos mapas, sobre todo del siglo XVI hacia atrás, traen leyendas, traen parámetros de lectura supremamente diferentes a los que hoy en día conocemos, y esas características en sí hacen que la cartografía histórica sea supremamente especial, ¿sí? Ahorita les voy a mostrar algunos ejemplos. La filatelia y numismática. Este nombre quizás no es tan conocido por ustedes, o estos nombres hace referencia a el estudio de las postales y de las monedas, ¿sí? Es bien interesante porque a partir de las postales, que ya hoy en día casi no se usan, bendito Dios, ¿quién fue que me activó el micrófono otra vez? ¿Ah? Con la filatelia y la numismática vamos a poder evidenciar eh, personajes importantes de ciertos periodos históricos que las naciones tienen como referencia en sus billetes y monedas y en sus postales, ¿sí? Las postales eran esos sellos o esos elementos que adjuntaban en las cartas para establecer el origen de esa carta, ¿sí? De qué ciudad o de qué país provenía esa carta. Entonces va a tener elementos en parte artísticos, pero en parte mucho más históricos, porque tienen un elemento de creación que de alguna manera genera una adaptación al contexto del cual se está hablando, ¿sí? Los monumentos históricos, esto pues es creo que muchísimo más fácil de identificar, hace relación a esos elementos conmemorativos que normalmente están en instituciones, ciudades, calles principales, parques principales, etcétera, que de alguna manera, Yasiri, dime. Señor, buenas noches. Una pregunta. Sí, dime. Usted está grabando la clase porque hay veces no, pues sí la estoy escuchando, pero hay partes que la escucho entrecortado. Sí, Pues, sí, estoy tenía grabando. esa inquietud. Estoy Bueno, grabando. señor, muchas gracias. Era eso. Listo. Bueno. Entonces, esos monumentos históricos, eh, hay una confusión que normalmente se genera con la escultura. En definitiva, un monumento puede ser una escultura también, pero ¿cuál es la gran diferencia? Que un monumento histórico hace referencia a un personaje o a una situación histórica en específico, ¿sí? La escultura hace parte más del ámbito creativo, del ámbito artístico, ¿sí? Y que no, la escultura no necesariamente está relacionada con un tema histórico, ¿sí? Puede haber una escultura sobre la mujer en general, no necesariamente asociada a un periodo histórico en específico o a una mujer en específico. Diferente a si hay, por ejemplo, una escultura sobre Policarpa Salabarrieta, ahí ya estaríamos hablando de un monumento histórico, ¿sí? El monumento entonces hace referencia a un personaje, a un momento, a una situación histórica en específico. La escultura, por su parte, hace parte más del, repito, ámbito artístico o creativo. ¿Listo? La pintura va a ser un elemento supremamente valioso e importante como herramienta didáctica y como fuente histórica de investigación, porque como bien saben, la fotografía inicia a partir del siglo XX, y con ello, de alguna manera, los vestigios pictóricos o visuales que vamos a tener antes de esa época van a ser por lo general pinturas o grabados. Entonces con la pintura inicia a generar una serie de elementos visuales supremamente importantes, porque adicional a eso, a lo que es visual, a lo que a veces parece obvio, la pintura, como lo hemos visto en momentos anteriores, puede tener muchos elementos de lectura adicional, que son cosas que no se dicen evidentemente, pero que están allí, que es, por ejemplo,
la manera del vestuario, la manera de la posición de la cabeza, de las manos, quién está en primero o segundo plano. Es decir, hay una serie de elementos que constituyen no solo lo que se ve de manera directa, sino lo que hay de alguna manera en esa lectura indirecta de la pintura, ¿sí? Entonces se vuelve un elemento bien importante, bien interesante de estudio, pero también un referente de cómo enseñar historia y cómo llevar ese contenido a clase a través de una imagen, ¿sí? La grabación de audio, esta es un poco más escasa, por decirlo de alguna manera, pero hay muchísimos, sobre todo discursos, por eso lo pongo allí entre paréntesis, porque es el elemento de más fácil identificación con la grabación de audio, como para que ustedes sepan a qué nos estamos refiriendo. Y es que hay personajes o hay momentos históricos que han tenido un discurso supremamente importante o valioso, que incluso se recuerda muchísimo más ese momento histórico solo por el discurso que por lo que sucedió como tal, ¿sí? Entonces es el caso, por ejemplo, del famoso discurso de Martin Luther King en la década del 60 en Estados Unidos, discursos como el de Salvador Allende en Chile, ¿sí? Momentos en el que no ha estado necesariamente grabado en video, no porque a veces no existiera, sino porque la radio ha sido una manera de comunicación más efectiva. Muchas veces no era que no existía la televisión o la imagen en movimiento, pero de alguna manera el audio nos permite refrendar esos momentos históricos importantes que han quedado, sobre todo, como lo digo, en discursos políticos o en discursos sociales o de activismo, ¿sí? La fotografía histórica estaría asociada entonces un poco a la idea que les menciono de la pintura, que ya incluye otra situación adicional, y es la intencionalidad con la que se toma la fotografía. Hoy en día está supremamente popularizado pues tomar fotos todo el tiempo, guardar fotos de absolutamente todo, pero pues no siempre ha sido así, ¿cierto? Entonces por muchos momentos la fotografía es escasa, es compleja, es a blanco y negro, ¿sí? Por muchos otros momentos históricos va a ser amplia, va a ser a color, va a ser mucho más fácil de encontrar, ¿sí? Depende del contexto y depende del lugar. Puede ser escasa o amplia la posibilidad de encontrar fotografías históricas sobre un tema en específico. ¿Qué va a suceder con la fotografía? Lo que les decía, que va a tener, que es un elemento de análisis también, es la intencionalidad con la que se puede tomar una fotografía, ¿sí? Como es un elemento un poco más manipulable, se puede tomar una fotografía de una situación y sacarla un poco de contexto, ¿sí? Si yo enfoco alguna situación particular, si yo no hago la panorámica, sino que me enfoco en un contexto muy específico, en una situación muy específica, puedo sacar de realidad lo que está sucediendo en el entorno, ¿sí? No quiere decir que la pintura no tenga también esa intención, hay también una intencionalidad, pero con la popularización de la fotografía siento que se puede caer más en ese error de sacar de contexto una situación por lo que aparentemente se ve en una imagen. Entonces debe ser de mucho cuidado el análisis de la fotografía histórica, porque de alguna manera puede ser mucho más manipulable lo que allí se ve. Entonces, estos serían los elementos. Creo que allí me faltó otro, que sería el documento histórico, ¿sí? El documento histórico solito como tal, que de alguna manera es un documento antiguo que nos puede ofrecer elementos paleográficos, elementos visuales, elementos de manuscritos, en fin, puede enriquecer también la clase, ¿listo? Ahí me faltó ese elemento. Ahora, las herramientas ficcionadas, que son bien fáciles de identificar. La novela histórica escrita, muchos tenemos la referencia, por ejemplo, de, qué sé yo, Gabriel García Márquez,
con el tema de Macondo y cómo se inicia a comparar a Colombia con Macondo, por ejemplo, ¿sí? Que no es necesariamente una novela histórica, pero que intenta acercarse a ese realismo histórico, a ese realismo mágico, y a partir de allí tiene una conexión pues con nuestra propia realidad, ¿sí? Hay muchas novelas históricas que recrean ciertos momentos específicos o ciertos elementos que nos pueden dar luces de cómo se vivía en aquella época, de cómo era la gente en aquella época, de cómo hablaban, ¿sí? Aunque sea ficción, ¿vale? Porque muchos de estos escritores de novela histórica hacen investigaciones paralelas para poder evidenciar y poder justificar de alguna manera todas estas situaciones, ¿sí? En Colombia tenemos grandes escritores, Aparicio Soto, lo que les decía de García Márquez, a nivel de Latinoamérica también hay muchísimos otros escritores que han tenido como referente la novela histórica para recrear sus propias realidades nacionales, ¿sí? La música y el cine como tal, se puede llevar a clase, por ejemplo, una canción que tenga un elemento histórico para analizar, ¿sí? Una canción supremamente conocida por todos, pues La Rebelión de Joey Arroyo, que menciona el tema de la esclavitud, que menciona cómo era la vivencia, por ejemplo, de esos esclavos en Cartagena, que pues es ficcionada, no es una historia ficcionada, pero que de alguna manera ha generado casi que un sello de identidad frente a lo que es o lo que fue el sistema colonial en la Nueva Granada, ¿cierto? En el virreinato de la Nueva Granada. Entonces, ese es el gran ejemplo, pero hay muchísimos otros también detrás que pueden, digamos, darnos luces frente a un periodo histórico que puede ser didáctico, que puede ser dinamizador, y eso lo vamos a trabajar. Entonces ahorita les voy a contar cómo. ¿Listo? La escultura, lo que les mencionaba, la diferencia con el monumento es que es un elemento artístico que va más relacionado con la creatividad que con la mención o el, digámoslo así, la recreación de un momento histórico, de un personaje histórico como tal, pero que dentro del mismo arte puede ser supremamente relevante porque nos puede dar luces del contexto histórico del artista, del contexto histórico de la obra, de la intención de la obra. Hay muchas obras o esculturas netamente artísticas que se vuelven un icono nacional, incluso un icono local, ¿sí? Entonces el arte también puede ser evidencia histórica y también puede ser una herramienta para analizar en el aula de clase frente a un tema que se esté estudiando, ¿sí? Bueno, estas serían a grandes rasgos una clasificación muy general de estas herramientas didácticas de la historia. ¿Hay alguna duda sobre lo que acabo de explicar? ¿Hay alguna intervención? ¿Alguien quiere decir algo sobre esto? No, profe. Sí. Digo, pues no, profe, ¿No? no hay duda. Bueno, perfecto. Me alegra que no hayan dudas. Vamos a ver qué va a pasar adelante. Entonces, ¿cuál es la idea para que ustedes tengan en cuenta sobre el uso de estas herramientas didácticas? Que las herramientas didácticas, como lo dije al inicio, son un apoyo, ¿sí? Pero no es necesariamente el tema principal de la clase. Entonces, muchas veces se lleva a clase una canción, una imagen, una fotografía, una película, y nos olvidamos del análisis del hecho histórico como tal porque nos enfocamos en el análisis de la herramienta única y exclusivamente, ¿sí? Es importante mencionar las características de la obra que estamos mencionando, si es el caso de una pintura, pues del quién hizo la pintura, del año en que se hizo, del contexto histórico en la que se hizo, de la línea artística que seguía ese autor, ¿sí? Muchos otros elementos, pero no desenfocarnos en por qué
es un apoyo frente al tema histórico como tal, ¿sí? Quiero que lo tengan bien claro. Es un recurso, es un apoyo, pero no es el elemento principal de la clase, porque sucede muchas veces en las clases de sociales, sobre todo con el tema de las películas, que se lleva la película a clase, que se analiza la película, pero que se desconecta del contenido que se está dando en el aula y se desconecta de los contenidos de historia que se están dando, ¿sí? Entonces, de alguna manera, debemos siempre conectar esa herramienta o esa ayuda con el contenido que estamos dando. Lo segundo, usar siempre o llevar siempre a clase, sobre todo en cuando son herramientas muy visuales, tratar de llevarlas a clase de alguna manera. Si se puede digital, perfecto, y si no, también impresa, o buscar la manera de llevarla a clase, ¿sí? Porque a veces también hay muchos profes que la mencionan en clase, que tienen la referencia y no la llevan, ¿sí? Entonces para el estudiante puede ser complicado poder imaginar a qué horas está haciendo referencia el profe, a qué libro, a qué fotografía es la que él hace referencia, a qué, ¿sí? Entonces llevar la clase se vuelve un elemento importante para que el estudiante la pueda identificar directamente y pues pueda ser esa herramienta útil y ese apoyo realmente dinamizador, ¿sí? Les digo acá un ejemplo, bueno, lo que les decía, llevar en el uso de la fotografía histórica, por ejemplo, la fotografía digital o impresa, o en el caso, por ejemplo, del audio, se puede llevar el fragmento del discurso o del elemento que yo quiero mostrar en clase, ¿sí? Entonces, sobre esto quiero que hagamos un trabajo práctico bien importante que va, digamos, a demostrar, pues, no solo el uso de estas herramientas didácticas, sino también un poco iniciar como a tener unos referentes de lo que es una clase de historia, de cómo organizar una clase de historia y cómo adaptar esas herramientas a una clase, ¿sí? Entonces vamos a tener una actividad evaluativa que va a ser la actividad principal de este módulo, ¿sí? Esta actividad comprende dos elementos importantes. El primero que vamos a tener va a ser un documento escrito que ustedes van a hacer, va a ser de extensión de una sola página y es importante que se adhieran a esa extensión de una sola página porque debe ser muy concreto lo que van a plasmar allí. ¿Qué van a poner en esa página? Van a presentar, primero que todo, vamos a trabajar en parejas, ¿sí? Esta actividad la vamos a hacer en parejas. Al término de la clase, me envían por favor por WhatsApp la conformación de las parejas de trabajo. De esa manera, yo les voy a asignar a cada pareja una herramienta didáctica. ¿Qué va a hacer cada pareja? Va a buscar un tema histórico de su interés, ¿sí? Cualquiera que sea, de cualquier periodo histórico, de cualquier lugar, puede ser a nivel regional, nacional o internacional, ¿sí? ¿Cuál es la situación con este tema histórico? Que debe acoplarse a la herramienta didáctica que está asignada, ¿sí? Si entonces yo quiero hablar de la, la colonización española en América y tengo la fotografía histórica, no puedo trabajarlo, ¿sí? ¿Por qué? Porque en la época colonial no existía la fotografía. Entonces debe haber una concordancia entre el tema que yo voy a tratar y la herramienta didáctica asignada, ¿sí? Entonces, van a tener, vamos a dividir el trabajo en dos partes. Este primer documento que va a ser como un bosquejo de lo que será la clase como tal, ¿sí? Va a haber al inicio de ese documento una presentación del tema que escogieron. ¿En qué consiste ese tema histórico? Muy brevemente, 2 o 3 líneas y de alguna manera una descripción, ¿sí? De a qué periodo hace referencia, a qué lugar hace referencia y el tema en específico. Ejemplo,
lo que les decía ahorita, la colonización española en América entre los años tal y tal, por ejemplo, o el siglo tal, ¿sí? Lo segundo que va a tener ese documento va a ser una descripción de la herramienta asignada, ¿sí? Entonces, yo voy a trabajar sobre la colonización en América. Yo debo decir qué elemento en específico voy a trabajar. Bueno, yo voy a trabajar sobre el busto de Cristóbal Colón que hay en la Plaza España de, qué sé yo, de tal ciudad, ¿sí? O voy a hablar sobre el monumento que hay de tal personaje, de tal época, de Bastidas, qué sé yo, ¿sí? Deben encontrar una herramienta o un elemento, un ejemplo específico para el tema que están tratando, ¿sí? Ahorita les voy a dar un ejemplo bien preciso para que ustedes aterricen un poco toda esta información. Bueno, lo tercero que van a hacer es, como ya estuvimos hablando un poco de la evaluación y de cómo se debe preguntar y de cómo se deben establecer los parámetros de evaluación, etcétera, etcétera, quiero que hagamos un ejercicio evaluativo, que cada pareja haga un ejercicio evaluativo en clase. De esta manera, entonces, ustedes van a plantear en este documento cómo pudieran ustedes evaluar este tema en el aula de clase, ¿sí? Puede ser, por ejemplo, de manera oral o puede ser de manera escrita. Ojo, habrá puntos adicionales porque lo hemos estado trabajando para quienes empleen la actividad evaluativa escrita y determinar si será un test, si será un ensayo, si será, ¿sí? ¿Qué tipo de evaluación va a ser? Pero esa evaluación se va a llevar a la realidad, entonces deben determinar muy bien, muy objetivamente, cuál es la evaluación que ustedes van a llevar al aula de clase. ¿Listo? Quiero que me digan, por favor, si han entendido lo que vamos a hacer en esta primera parte. ¿Hay alguna duda? Es necesario que repita porque es supremamente importante que quede claro para poder continuar con la segunda parte. Te escucho, Yarleisi. Peña, buenas noches. Yo la verdad no he entendido bien porque me escuchaba entrecortado, por eso no he entendido bien. Bueno, voy a repetir rápidamente, Yarleisi, ojalá tu audio te ayude para que no se entrecorte, ¿listo? ¿Alguien más? ¿Hay alguna duda específica? No, señor, vamos a esperar pues para que Bueno. haga frío y repita atrás. Listo. Bueno, entonces, lo primero que vamos a hacer es que van a conformar parejas, ¿sí? Esas parejas me las van a enviar ahorita al término de la clase para poderles iniciar a asignar a cada pareja una herramienta didáctica, ¿sí? Vamos a hacer una actividad real, ¿sí? De una clase de historia. No va a ser una exposición, no quiero que lo tomen como una exposición, porque no lo quiero hacer de esta manera, ¿sí? No es una simple exposición, es una clase que ustedes van a preparar, ¿sí? Entonces, esta clase va a tener dos elementos. Esta primera parte que les estoy indicando es la preparación de la clase, ¿sí? Cómo ustedes van a identificar un elemento, un momento histórico o un tema histórico que les llame la atención, que siempre les haya gustado, que sea de su interés, que hayan visto en una asignatura y que de pronto quieran profundizar, ¿sí? ¿Qué va a suceder con ese tema que van a escoger, ¿sí? Cuando yo les asigne esa herramienta didáctica, ustedes van a realizar un documento de una página que va a tener, pues lo primero es el tema que van a trabajar, ¿sí? Ese tema debe ser específico, debe tener los dos factores sobre los que siempre hablamos en historia: tiempo y espacio, lugar y momento, ¿sí? Debe identificarse claramente el tema sobre el que van a hablar en tiempo y espacio, ¿sí? ¿Dónde y cuándo sucedió? ¿Listo? Adicional a eso, la segunda parte, una descripción de esa herramienta asignada. Si ustedes
les decía ahorita, tomaron como referencia o quieren trabajar sobre la colonización española en América, por ejemplo, no pueden trabajar la fotografía o la fotografía no les va a servir para ese tema porque no existía la fotografía en la época de la colonización. Entonces debe ser un tema que se acople a esa herramienta, ¿sí? Para que ustedes puedan trabajarla. Si ustedes me van a hablar, por ejemplo, de la Segunda Guerra Mundial, la fotografía sirve perfectamente para ese tema de la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Si me van a hablar, por ejemplo, de la independencia de Colombia, el monumento puede ser una herramienta que aplica perfectamente para la época de la independencia de Colombia porque supervivieron o sobrevivieron muchos monumentos históricos, sobre todo con el centenario de la independencia de Colombia. Los personajes históricos siguen siendo un referente de plazas y calles en el país, etcétera, ¿sí? Entonces debe acoplarse el tema histórico con la herramienta asignada, primero que todo. Y lo último que van a hacer antes que se me acabe el tiempo, que creo que ya me avisaron por acá, bueno, todavía nos queda un ratico, es que ya hemos analizado el tema evaluativo, cómo podemos aplicarlo a, pues, cómo podemos realizar preguntas, cómo podemos evaluar en el aula de clase, los parámetros para evaluar, ¿sí? El valor que se le debe asignar a cada pregunta, la especificidad que deben tener las preguntas asociadas al tema de clase o a una lectura. Entonces, en este tema de evaluación ustedes me van a mencionar qué actividad evaluativa van a asociar a este tema que van a trabajar en su clase, ¿sí? ¿Cómo van a evaluar este tema en una clase real? ¿Sí? Si harían un test, si harían un quiz, si harían un parcial, si pondrían un ensayo, si pondrían una evaluación oral, ¿sí? ¿Cómo la trabajarían? Evidentemente, como hemos trabajado la evaluación escrita principalmente y como ya hemos estudiado las maneras de preguntar, pues habrá una calificación pues mucho más, digámoslo así, se va a tener mucho más en cuenta quienes incluyan lo que hemos visto dentro del tema de la evaluación y las preguntas. ¿Listo? Entonces, ¿ha quedado claro, jóvenes, esta primera parte? Este documento, como es una sola página y es como la manera de preparar como tal la clase, solo va a tener un 20% de valor dentro de la nota del tercer módulo, ¿sí? Que es mucho para lo que debe ser, lo que es un trabajo de una sola página, pero que hay allí un valor asociado porque esa va a ser su carta de navegación, su guía para preparar la clase. ¿Listo? Ahora sí, ¿hay dudas sobre esto, jóvenes? No, señora. Bueno, perfecto. Creo que nos alcanza para explicarle la segunda parte. La segunda parte pues va a ser la presentación de esa clase como tal, ¿sí? Que corresponde al 80% de la nota. Van a tener 30 minutos, realmente una clase corta, ¿sí? Porque normalmente pues, no sé en cuánto están las clases en los colegios, pero supongo que es un poco más de una hora o quizás dos. Sin embargo, pues como es un ejercicio práctico, pues la idea es que, y por el tiempo que tenemos también, por eso era importante que hoy pudiésemos avanzar en estas indicaciones por el tiempo que nos queda del semestre. Van entonces a realizar lo que les digo que no es una exposición, es una clase, ¿sí? Entonces, allí van a presentar entonces el tema histórico que escogieron asociado con la herramienta didáctica, ¿sí? Van a llevar la herramienta que se les asignó. En el caso de la fotografía, pues deben llevar la fotografía. En el caso de el monumento, la película, pueden llevar un fragmento, pueden llevar, no van a llevar la película para que la veamos completa, evidentemente pues no es posible en el espacio que tenemos, pero se pueden llevar fragmentos o se pueden llevar algunas precisiones sobre la película, ¿sí? Etcétera, etcétera, ¿sí? La idea es llevar algún elemento que nos pueda
generar esa identificación directa con la herramienta asignada. ¿Listo? Y al final de esa presentación van a tener unos 5-8 minutos para que realicen la actividad evaluativa a sus compañeros en ese momento en la clase. ¿Sí? Es decir, dentro del tiempo que tienen, listo, gracias Wisneidy, dentro del tiempo que tienen deben realizar la evaluación a sus compañeros, que van a ser sus estudiantes en este momento. ¿Sí? Que es importante también que tengan en cuenta que ustedes ya tuvieron unas indicaciones sobre el uso de aplicativos, sobre el uso de cómo realizar, organizar sus presentaciones, dónde buscar la información. Todos esos elementos van a ser supremamente tenidos en cuenta. No es solo cómo presentan el tema o la información que presentan, la herramienta didáctica que es supremamente importante, sino también cómo van a conjugar todos estos temas que ya hemos visto, ¿sí? En otro módulo, la organización de la presentación, lo conciso que sean las diapositivas o las presentaciones, todo ese tipo de elementos que ya especificamos, los elementos de consulta que van a tener, ¿sí? Que los repositorios que ya han tenido posibilidad de ver sean usados, ¿sí? Todos estos elementos van a ser tenidos en cuenta en esta clase que ustedes van a preparar. Si ustedes requieren alguna asesoría, me escriben por favor, ¿sí? ¿Por qué? Porque como les decía, la herramienta debe estar alineada con el tema histórico que van a escoger, ¿sí? Si hay un tema muy descabellado que no tiene la precisión que requiere para el uso de una herramienta didáctica, puede generar confusión en vez de aclaración. Entonces es necesario, si ustedes lo ven pertinente, que usen el espacio de las asesorías, ¿sí? Para que puedan aclarar, para que puedan direccionar mucho mejor sus trabajos. ¿Listo? Listo, jóvenes, eso sería como la idea del trabajo sobre este tercer módulo. Obviamente la asistencia es obligatoria porque pues van a ser evaluados cada clase por sus compañeros, ¿sí? Y pues allí también hay una valoración. Dime, Wisneidy. Enseño, usted está hablando que se debe hacer en pareja. La última vez que usted hizo el taller, Sí. por ejemplo, yo me quedé sola porque ya todos tenían pues la pareja Sí. y me falté yo por tener una pareja. Entonces, es para ver ese caso. Bueno, Si me tocaría sola o me ahora. Como hay personas que se han retirado del programa o de la carrera, no sé en este momento si estamos pares o dispares. En todo caso, conformen las parejas. Si hay alguien que quede solito, me hacen saber y ya miramos cómo podemos acomodarlo, acondicionarlo en un tema solito o en una pareja que lo acojan para que sean un Winnie, ¿qué te puedes hacer conmigo? ¿Listo? Si alguien queda solo me avisa, simplemente. ¿Listo? Ya yo miro cómo podemos solucionar. Winnie. Girlenis, luego conversan para que organicen, ¿listo? Para que no se nos alargue más. Quisiera saber si hay alguna duda sobre lo que vamos a hacer, jóvenes, si queda claro. Vamos a iniciar a partir del próximo martes, ¿listo? Vamos a iniciar el próximo martes porque como les digo, tenemos nuestra clase muy corta, pues serían muchas parejas y pues no puedo ponerlos en grupos de más personas porque pues pierde la idea de que sea una clase, ¿sí? Entonces se debe trabajar en parejas, ¿listo? Si no me envían las parejas ahora, pues yo las organizo aleatoriamente. Entonces, pues la idea es que puedan trabajar con quien mejor se adapten para evitar inconvenientes. Voy a enviarles ahorita, como les decía, el tema de las preguntas para que lo tengan allí de referencia y
esta presentación también, que es pues simplemente como unos elementos que pueden tener ahí de guía para organizarse. Listo, igualmente, reitero, pues está grabando esta clase para luego, no sé, mañana ya quizás la puedan repetir quienes no escucharon bien o quienes tuvieron problemas de conexión. ¿Listo? Entonces iniciamos el próximo martes. Yo les asigno el orden en el que van a iniciar a trabajar, por lo que el documento escrito, que equivale al 20%, debe ser entregado a más tardar el sábado, ¿sí? Para yo poderlo examinar antes de las exposiciones que iniciarían el martes, ¿sí? Les voy a dejar por WhatsApp todo eso explicado porque no quiero sorpresas ni malos entendidos. ¿Listo? Bueno, señor. Bueno, jóvenes, eso era todo por el día de hoy, muy brevemente porque bueno, el tema del internet, el tema de la hora, el tema, todo se nos cruzó hoy, pero bueno, espero que haya quedado claro y si no, pues ahí tienen las asesorías abiertas. Les deseo una feliz noche a todos. Un abrazo. Igual. Nos vemos, Bueno, chao. igualmente. Igualmente, hasta luego.